Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Teatro y más, el podcast de la compañía de teatro Secuencia 3, en la que hablaremos pues, de lo que más sabemos de teatro, como bien indica nuestro nombre, y de muchas curiosidades que lo rodean. Hoy grabamos un nuevo episodio y me acompañan, como siempre, Marina Feliu, compañera ayudante de producción, administración y copresentadora de este podcast, Eduardo Galán, CEO de Secuencia 3 y vicepresidente económico de la Academia de las Artes Escénicas de España, y una nueva cara que ahora mismo conoceréis, nuestra nueva invitada. Ella es Carla Niemann y es directora teatral que se estrena como directora en el teatro comercial con la obra La Profesora. Encantado, Carla. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión poder estar aquí, además Eduardo también. Estamos un poco en familia y nada, deseando poder contaros cositas. Qué guay. Pues sí, tenemos muchas ganas además de preguntarte porque como bueno, no todo el mundo no lo sabe, por eso vamos a comentarlo aquí. Eres muy joven en el mundo del teatro, sobre todo si hablamos de dirección, de ser una directora, sobre todo de una obra del calibre que tiene La Profesora, una obra de Eduardo Galán. Y queríamos preguntarte sobre todo ¿cómo te sientes? Porque tú imagino que ahora, como sabemos nosotros aquí, que estamos en Petit Comité, sabemos que has empezado en el teatro pues más activo, que has estudiado teatro, pero queremos saber cómo fueron estos inicios y cómo has dado este paso de repente para estar subida en el Teatro de Bellas Artes. Bueno, en este caso subida, no, pero tu representación está subida en el escenario de un teatro como el de Bellas Artes de Madrid. Bueno, ayer sí nos subimos, de hecho con Eduardo también, y dimos unos buenos saludos con una buena coreografía. Al final, bueno, pues hacemos un poco de todo, ¿no? Pues, ¿cómo fue todo esto? ¿Te refieres al proceso de La Profesora o en general a la trayectoria como directora? Sí, ¿qué sentiste para decir, el teatro es mi mundo, aquí tengo que hacerme un hueco? Bueno, creo que en el caso de la dirección escénica es algo que va llegando de forma orgánica, ¿no? O sea, no creo que se pueda tomar una decisión a los 11 años, a los 12 o a los 20 o a los 30. Quiero decir, es algo que va sucediendo por los intereses propios, por una especie de intuición y porque se van desencadenando ciertas circunstancias, ¿no? No es, por ejemplo, como donde creo que está más clarificado otras profesiones, como tal vez un ingeniero, una ingeniera, ¿no? Que rápidamente sabe qué recorrido debe seguir para poder alcanzar ese tipo de profesión. En el caso de la dirección escénica es como un mundo un poco vaporoso, no conocemos realmente qué hay que estudiar o qué hay que hacer o qué tipo de movimientos o por dónde hay que moverse, ¿no? Para poder ejercer como directora. Y como decía, creo que se van dando unas circunstancias, ¿no? También creo que es porque se complementan dos elementos, yo diría, ¿no? Una es la intuición y otra es la sensibilidad. Que, ojo, no digo que esto realmente venga de casa, ni mucho menos, pero claro, estas dos sensibilidades, estas dos facetas, es como que de alguna manera se ponen a trabajar juntas y a medida que se van dando ciertas circunstancias, pues una se va dando cuenta de que efectivamente quiere desarrollar eso y a eso le acaba poniendo un nombre y es dirección escénica, ¿no? Y bueno, yo creo que este fue un poco el camino, ¿no? El poder de pronto esa especie de intuición, esa especie de sensibilidad, poder traducirla, ponerle, digamos, una estructura y poder ponerlo en práctica, que eso yo creo que es lo más importante en el estudio de la dirección escénica o de la dramaturgia, que es conocer cómo todo esto lo pongo en escena, poder probar, poder experimentar. Y es ahí donde se conoce realmente esa profesión tan misteriosa, ¿no? Que nadie sabe muy bien qué es. Qué bueno. Bueno, yo en primer lugar te quería también felicitar por el estreno que tuvo lugar ayer el 14 de septiembre, que estuvo súper divertido en el Teatro de Bellas Artes, salió todo estupendamente, disfrutamos un montón como espectadores. Y te quería preguntar precisamente, pues, ¿cómo ha sido pasar de este teatro más y más alternativo a un teatro comercial y sobre todo delante con Marcial Álvarez y Isabel Ordaz, que son actores que tienen una carrera profesional muy, muy reconocida?
Pues ha sido muy divertido, también ha sido sorprendente. Claro, al final el teatro alternativo a mí lo que me dio fue como un laboratorio donde poder experimentar. Bueno, me dio y me sigue dando, quiero decir, yo sigo trabajando en el teatro alternativo también y es un espacio en el que he podido desentrañar un poco qué lenguajes a mí me interesa trabajar en estos espacios, ¿no? Y de pronto, pues fue una sorpresa poder encontrarme con Eduardo, poder encontrarme con Isabel, con Marcial, que tal vez vengan de lenguajes escénicos un poco distintos al mío, pero creo que ese encuentro, ese diálogo fue lo que dio la clave de la profesora en este caso. No sé cómo será en otras obras, pero justo el poder dialogar desde lenguajes escénicos como la imagen, como la luz o tal vez pues el sonido, incorporarlo dentro del texto, pues es lo que de pronto como que de alguna manera activó una válvula dentro de ese primer proyecto de la profesora, ¿no? Y como decía, sí, Marcial y Isabel, por ejemplo, son profesionales que vienen de un teatro, por llamarlo, por ponerle algún tipo de palabra, de un teatro más textual, ¿no? Y yo tal vez venga de un teatro, como decíais, alternativo, por ponerle también otra palabra, o tal vez performativo, ¿no? Y el encuentro, como decía, de la palabra con estos otros lenguajes nos ayudó a encontrar otras pistas en el texto que eran, por ejemplo, que lo he hablado muchas veces con Eduardo, como el sentimiento de soledad de los personajes, o por ejemplo, esas partes de intimidad que tienen incorporadas ellos, ¿no? Y que van compartiendo en todo momento, y el poder todo esto traducirlo a través del sonido o de otros códigos que tal vez respondan más a lo sensorial, creo que fue como el hallazgo que tuvimos Marcial, Isabel y yo, ¿no? A través de... Que bueno, pues finalmente ha quedado un resultado excelente. Y ya mira, como tenemos aquí a los dos, tanto al autor de la obra como a la dirección, ¿ha habido contacto entre vosotros? Por lo que dices, sí, con el tema este de la soledad, pero ¿habéis tenido que hablar como para tú considerar cuál era la interpretación de Eduardo quería dar o así? Sí, claro, siempre hemos estado en contacto. Eduardo además es una persona muy flexible, es una persona muy generosa, entonces en todo momento cuando hemos querido indagar en el texto, hacer alguna modificación o reinterpretar partes del texto, hemos estado en contacto constantemente en la oficina, con los actores. Creo que eso ha hecho que el proceso haya sido mucho más orgánico y mucho más enriquecedor, ¿no? Y no una cosa monolítica que debe hacerse así y fin, sino que se ha enriquecido y se ha ido alimentando con diferentes puntos de vista. Y esto es lo que bueno, el resultado. Sí. Y Yo tengo Eduardo... una pregunta. Uy, perdón, Marina, que te he pillado. Continúa. Tengo una pregunta que estaba ahí un poco para Eduardo, aprovechando que le tenemos por ahí entre el público invitado. ¿Cómo, ¿Cómo ves desde el primer momento que tú creaste la obra de la profesora escrita, es decir, la escribiste y la publicaste, hasta, podríamos decir ayer, pero vamos a decir el día que la viste en un teatro o incluso el día que ahora mismo la vas a ver o todas las personas que están aquí la van a poder ver en el Teatro de Bellas Artes de Madrid, de la profesora? ¿Cómo es ese primer boceto que hiciste y cómo la has visto representada? Vale, pues vayamos por partes. Ya 6 de enero de 2022, le hago una foto a la portada de la profesora diciendo versión 1 y lo cuelgo en las redes sociales, en Instagram. Lo lee un conocido mío, director y productor de Nueva York, de Loft de Nueva York, de Broadway, tiene un teatro allí, es un español, me pide la obra y yo le digo que no, que es una primera versión, insiste mucho que le interesa porque cuento de qué va la obra, y el caso es que finalmente se la envío, la lee, me dice, oye, me ha encantado, quiero hacerla aquí en Nueva York, pero tiene que ser estreno mundial. ¿Cuándo? En junio del 22. Dije, pues venga, vale, porque a mí no me da tiempo a producirlo antes. Entonces, ese fue el primer contacto, lo hicieron en Nueva York con 2 elencos distintos, uno en inglés, otro en español, en bilingüe, y vi el espectáculo allí. A partir de ahí se monta el espectáculo en España. Entonces, he visto 2 obras distintas, porque cada director tiene, como ha explicado Carla muy bien, códigos distintos, códigos sensoriales, códigos, si quieres, más tradicional
más convencional, el de Nueva York, mucho más moderno, mucho más joven, mucho más fresco el de Carla. Entonces, son dos experiencias distintas. Me quedo con la de aquí y el público que va a tener oportunidad de verla aquí, espero que lo compruebe. Y eso que en Nueva York hemos obtenido ya 15 premios, ¿eh? O sea que no está mal, pero aún así me quedo con el espectáculo hecho por Carla. Qué bueno. Pues sí, la verdad es que suena, vamos, ojalá, esperemos y Bueno, seguramente ya que llegarán sí. los premios si tienen que llegar. Efectivamente, ya llegarán los premios que seguramente llegan. Otra de las cosas que estábamos hablando detrás de las cámaras y creo que es importante, hemos hablado, bueno, justo cuando te hemos presentado, Carla, oye, de la juventud, ¿no? Para estar dirigiendo una obra encima con ya actores tan maduros como pueden ser Isabel Vázquez y Marcial Álvarez, que tienen ya una experiencia y una veteranía en el mundo del teatro, incluso la televisión. Pues que ya tienen su propio personaje creado. Entonces, entiendo que la decisión, en el momento en que Eduardo decidió que fueras la directora de la profesora, fue algo impactante seguramente en tu carrera. ¿Te acuerdas exactamente cómo fue esto? Pues cómo fue, yo estaba en un momento demoledor de mi vida personal, estaba terriblemente mal y entonces esto fue de pronto dinamitó un camino que es el que comentábamos antes, ¿no? Ese camino misterioso y tortuoso que es el de la dirección. Digo tortuoso porque no se sabe muy bien cómo localizar o cómo encontrar realmente tu sitio ahí, porque es algo vaporoso y de pronto pues Eduardo me propone esto. Y fue un reto, por supuesto, porque yo nunca me había encontrado con un texto de esas características, tampoco con un elenco de estas características, y el poder de pronto volcar lo que yo conocía de teatro desde mi código, como hemos estado diciendo, en estos otros códigos, me pareció interesantísimo. De pronto se abrió ahí como un mundo de posibilidades enorme y yo creo que ahí es donde hemos encontrado la clave, ¿no? Pero sobre todo fue una sorpresa. Al principio fue un poco de terror también, ¿no? Como decir de pronto, pues, encontrarte con una propuesta de esas dimensiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que para eso estamos y ese es realmente el camino que hay que realizar. Sí, la verdad es que debe ser algo impresionante, ¿no? Que de repente, por eso es como recibir esa llamada, ¿no? Oye, que vas de repente a dirigir y vas a ir a un teatro en el que cientos y miles de personas van a aplaudir tu obra y oye, la sensación seguramente debe ser espectacular. Pero, no sé, Eduardo, ¿quieres comentar lo que imagino que es lo que hemos hablado antes? Tú también te acuerdas perfectamente de ese día. Voy con el permiso de Carla a desvelar algunos secretos. ¿Me autorizas, Carla? Bueno, a ver. Bueno, Sí. Hombre, claro. Yo fui a ver un espectáculo suyo en el teatro alternativo, en el Jardín, no me acuerdo el título exacto cómo era. Yo solo vine a ver el Jardín. Exactamente. Me gustó mucho, muchísimo. Luego, además, estuvo en el OC de Almagro y ganó el premio al mejor espectáculo del OC de Almagro en el verano del 22, creo que fue todo esto también, que estaba yo con lo de Nueva York. Fue así, sí, hace un año. El caso es que yo había pensado para la obra, en principio, le propuse que codirigiera con un director veterano, mayor, el gran maestro de actores que es Paco Vidal, y le propuse que fuera codirectora con Paco Vidal, que es no ayudante de dirección, codirectora. Paco Vidal, en un gesto de generosidad también, dijo que sí, porque yo le expliqué a Paco y le expliqué a Carla que Paco era el mejor director de actores que yo conocía, pero que necesitaba una visión más joven, más fresca, más moderna, como lo que yo había visto. Eso era un reto mayor que dirigir para mí, porque ponerte de acuerdo con otro director y codirigir a la vez, las experiencias son muy complicadas. Carla fue valiente, dijo que sí, Paco fue valiente, dijo que sí, pero en estas que a mediados pues hace varios meses, un año, Paco enfermó, no puede dirigir, y yo le dije a Paco, bueno, no diriges, no, ¿qué hago? Díselo a Carla que dirija ella. Digo, joder, pero si Carla no tiene experiencia en este tipo de teatro, esto es, que además yo soy productor, claro, productor y autor, me la juego doblemente, ¿no? El caso es que quedamos a cenar, abrimos la primera botella de vino y le dije a Carla lo que pasaba y entonces digo, ¿tú qué?
Me dijo, yo la dirijo con muchísima seguridad. Le dije, bueno, yo no estoy tan convencido, convénceme. Abrimos la segunda botella de vino y ahí realmente pude comprobar, con la ayuda del vino, claro, es una broma, que Carla tenía seguridad en sí misma. Eso me parecía una gran cualidad enorme. Todos tenemos que tener oportunidades de jóvenes, pero la seguridad es fundamental. Si ella no hubiera estado segura en sí misma, en que podía dirigirlo, no hubiera sido posible. Y no solo pasó por eso, es que después tuvo que tener entrevistas y reuniones en el Círculo de Bellas Artes, que me acuerdo, con Isabel Lordaz y con Marcela Álvarez. Y los dos confiaron. Eso es lo que me parece todavía mucho más exigente y mucho más hermoso de la historia de Carla. Convencerme a mí, bueno, era posible, ya la había visto dirigir, lo iba a hacer con Paco Vidal, pero ellos no la habían visto dirigir. Confiaron en el poder de la palabra, de las ideas, de las convicciones de Carla. Entonces, creo que ahí está el secreto y Carla tiene un talento descomunal y un futuro profesional enorme. Estoy convencido de ello. Totalmente. Lo siento, Carla, sí que te va a conocer algo prohibido. Maravilloso todo, ya está, está genial. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Oye, Carla, ¿y cómo ves? Es que este es un debate que a veces Ernesto y yo hemos sacado de vez en cuando, no hemos hecho un poco como específico en ello, pero ¿cómo ves la juventud o un rango así entre quizá los 18 y los 30 o 25 años en el teatro? Tanto como espectador como a lo mejor desde un punto más profesional, porque es un punto muy interesante. Tememos que se esté perdiendo esta conexión con el teatro, que es una gran pérdida. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que Pues falta? mira, yo creo que lo que ocurre muchas veces, que creo que nos ha ocurrido a todos, sobre todo en la adolescencia y tal, es que rápidamente relacionamos el teatro con algo como monolítico, algo decimonónico, porque, bueno, basta con ver la arquitectura de los teatros clásicos que suelen ser así isabelinos, teatros a la italiana, y que dan una sensación como de algo muy señorial, ¿no? Y además a esto se junta y se une que en el colegio las lecturas obligatorias que nos solían dar de teatro era Lope de Vega, tal. Entonces lo tenemos de alguna manera relacionado con algo tremendamente aburrido, un tostón, vaya, como un ladrillo. Y ojo, porque luego Lope es un cachondo, ¿no? Pero ya el hecho de que te lo pongan como algo obligatorio le quita todo el apasionamiento y el deseo y las ganas como de querer descubrir o la inquietud, ¿no? Porque cuando te imponen algo es muy difícil que nazca un verdadero deseo. Entonces creo que ocurre que rápidamente relacionamos esto, el teatro, con esos malos recuerdos de nuestra adolescencia, porque ya tiene una entidad formada y construida por lo que ha ocurrido pues, en los programas escolares y luego ya en relación cuando nos relacionamos con las salas de teatro, ¿no? Entonces, y también creo que muchas veces no llega suficiente a los jóvenes esta idea de que Shakespeare también puede ser muy inquietante, que Lope de Vega también lo puede ser, y que además de eso hay más teatro y hay más vida en el teatro. Es decir, no solamente están estos dos pilares y punto y se acabó, sino que hay mucho teatro alternativo, como decíamos, ¿no? Hay mucho teatro postdramático, teatro que colinda con otro tipo de disciplinas como es la danza, como es la escenografía evidentemente, pero lo sonoro, o sea, hay colectivos y compañías que trabajan exclusivamente el sonido en sus obras de teatro, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucha desinformación y estaría bien poder resolver esto, ¿no? Que se pudiera alimentar. ¿Propones algo para conectar así o para volver a conectar la juventud o una edad así más temprana con el teatro? ¿Se te ocurre algo? Pues yo creo que ahora mismo se está haciendo muy bien a través de las redes sociales, que al final no dejan de ser una plataforma y un disparadero es una manera de democratizar áreas que parece que han quedado obsoletas, porque el teatro, como decía, tenemos una imagen como muy anquilosada y no, y realmente es algo súper moderno, muy posmoderno y que está en constante movimiento y frescura, ¿no? Y he visto que hay muchos... Bueno, prácticamente todos los teatros ahora mismo tienen redes sociales, tienen una cuenta de Instagram y están constantemente refrescando y mostrando en esa especie de espejo o de cristal, pues todas estas alternativas, estas posibilidades que tiene el teatro, evidentemente. Genial, totalmente.
Pues a ver si Sí, lo a ver, todo ese tipo de argumentos son fundamentales y es verdad que en ningún momento has dicho nada equivocado. Todo el mundo hemos visto el teatro en el colegio. Es verdad que no se lee ni se nota con tanta pasión como lo que luego se va a demostrar en lo que vamos a ver a lo largo de nuestra vida en un escenario. Y quería cerrar este podcast antes de despediros a todos con una pequeña recomendación, Carla, que quiero que nos hagas, aprovechando que estás aquí como invitada, a los jóvenes, aprovechando, ¿no?, que estamos hablando de este tema. ¿Qué le recomiendas o qué recomendación le darías a una persona joven que ha sentido ya ese gusanillo porque le gusta el teatro, quiere estar ahí, quiere hacerse un hueco? ¿Qué le recomiendas que haga esta persona para poderse hacer un hueco o intentar meter la cabeza? ¿Qué le recomendarías? Pues yo les recomendaría sobre todo que viera mucho teatro, que todos los fines de semana, que se lo ponga casi como quien va al gimnasio, que fuera al teatro, si es por cuestiones monetarias, por a lo mejor no todos los fines de semana, pero sí que estuviera muy en contacto con la actualidad teatral, porque, como decía, yo creo que la manera de nutrirse y de poder construirse como director, como actriz, como actor, escenógrafo, escenógrafa, lo que sea dentro del ámbito escénico y teatral, creo que es fundamental poder poner en práctica y ver en práctica ese movimiento teatral, ¿no? Porque si no es imposible, se queda en una cosa muy, muy imaginativa y es algo que existe en escena, ¿no? Yo sobre todo les daría ese consejo y luego, evidentemente, pues que se apuntaran a talleres, a cursos, que estuvieran en contacto con toda la actualidad teatral, que eso es lo que les va a dar el impulso, las ganas y muchas ideas. Es que lo fundamental es tener ideas. Qué bueno. Y convicción, que es lo que decía Eduardo, ¿no? Seguridad, ideas y convicción. Jo, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gustazo. Muchas gracias. Marina, si quieres aprovechar y despedir con las fechas de la profesora, ¿cuándo la pueden ver y dónde la pueden ver ahora mismo? Pues, si no me equivoco, de miércoles a domingo a las 8 de la tarde, hasta el 15 de octubre en el Teatro Bellas Artes. De miércoles a viernes a las 8. Sábados, mira, tenemos un día más. Sábados a las 6 de la tarde y a las 8:30 y domingos a las 7. Es que los horarios son... no pasa nada. Son confusos, pero no pasa nada. Nosotros lo pondremos seguramente en la descripción del vídeo o en el podcast para que la gente pueda... Volverá a dirigir Consecuencia 3. Ya lo sabéis. Ojo, que tenemos novedades. Ya tendremos un día para hacer el podcast. Poco a poco. Estupendo. Pues, oye, muchísimas gracias, Carla, por haber atendido nuestra invitación y que nos vemos muy prontito y que muchísimo éxito. Oye, ¿me dejas despedir con una cosita para Carla? Sí, que sepas, Carla, que grandes profesionales de la escena que han hablado conmigo han elogiado mucho la dirección de la obra. Me alegro mucho. Es como ahí se va haciendo uno carrera. Es muy importante la opinión de los que tienen ese nombre que les hacen caso. Enhorabuena. Claro. Muchas gracias. Sobre todo que llegue, ¿no? Que llegue a los demás el trabajo que hemos estado haciendo durante meses. Eso es lo importante. Pues sí, y con este mensaje de agradecimiento nos despedimos. Así que muchas gracias a todos los que estéis ahí. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Gracias. Genial, pues yo creo que este ha estado incluso mejor de tiempo. Así que, oye, muchísimas gracias. Lo primero, Carla, por estar ahí. Muchas gracias, Marina, por haber corrido tanto para llegar también a... Sí, hemos tenido un día un poco de locos y gracias, Eduardo, siempre por estar aquí. Por tu tiempo también. Que paséis buen fin de semana. Igualmente, que disfrutéis mucho y nos vemos muy prontito. Muchas gracias.